¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias del canal del Poder Judicial. Estas son las principales informaciones de esta semana. Prisiones preventivas aumentaron en más de un 20% entre los años 2014 y 2017, según un informe de Gendarmería de Chile. En un hecho histórico, el Pleno de la Corte Suprema aprobó una política de igualdad de género y no discriminación dentro del Poder Judicial. Y la Corte de Apelaciones de Santiago entregó certificación a 16 nuevos relatores. La cifra de personas condenadas que están privadas de libertad en nuestro país cayó en más de un 2%, mientras que la de imputados que se encuentran en prisión preventiva aumentó en más de un 20%, según el informe Avances en Reinserción Social, presentado por Gendarmería. Los expertos observan con preocupación el aumento de medidas privativas de libertad a personas que, luego de los procesos, resultan ser inocentes. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, más del 50% de los adultos que se encontraban en prisión preventiva durante el año 2017 no fueron sentenciados a penas de cárcel una vez terminados sus procesos. En paralelo a estas cifras, y según un informe de Gendarmería, el número de condenados que están presos en nuestro país cayó en más de un 2%, algo que para los expertos denota una incongruencia del sistema. En un modelo de persecución penal democrático, la cifra debiera ser la inversa. Debiera haber una gran cantidad o la mayoría de las personas en la cárcel debieran estar condenadas y solo una proporción mínima y marginal debiera estar en prisión preventiva, porque hay que entender que la prisión preventiva supone que usted a una persona a la cual se le presume inocente, antes de que sea juzgada y condenada, la encierra. Me parece que es grave que en un sistema que está basado en la aplicación de lo que se denomina la presunción de inocencia. Las personas que están en prisión preventiva aumentaron en más de un 20% según el documento de Gendarmería que llevó por nombre Avances en Reinserción Social, un balance que comprende el periodo entre el año 2014 y el 2017. Para Leonardo Moreno, profesor de Derecho Procesal, una de las causas del aumento en la medida cautelar tiene que ver con las reformas que se han hecho al Código Procesal Penal. Desde la denominada Agenda Corta Antidelincuencia el año 2008 y la última modificación que también impactó en la prisión preventiva es del 2016, todas estas reformas lo que trataron de hacer fue reducir la ponderación judicial, o sea, quitarle facultades a los jueces para ponderar en qué casos debían aplicar o no la prisión preventiva y establecer en la ley, particularmente en el artículo que regla la prisión preventiva, el artículo 140, ciertos criterios, llamémoslos orientadores hacia los jueces. Otro de los factores tiene que ver con las reformas que han aumentado las penas y que inciden de paso en la decisión judicial al momento de valorar o no la procedencia de una prisión preventiva, según el profesor Leonardo Moreno. Además, agrega como un elemento importante la burocratización del sistema. Tanto jueces, fiscales y defensores dejan de pensar en el caso en particular para establecer lo que podríamos llamar categorías de caso. ¿Cierto? Estamos frente a un robo violento, estamos frente a un delito sexual. El espíritu y la inspiración original, que era la correcta de la reforma procesal penal, se haya ido en algún sentido deteriorando y perdiendo. Por un lado, esta demanda de seguridad pública que por parte de la clase política ha sido acogida transversalmente, muchas veces a través de un discurso populista, demagógico, irresponsable, esto de la puerta giratoria, de que todos salen libres, en fin, que ha generado que los medios de comunicación a la sociedad civil presione tremendamente a los jueces. Otro de los puntos guarda relación con las otras medidas cautelares, las que generalmente son desestimadas y se prefiere la prisión preventiva. Todos sabemos que existe la prisión preventiva y otras medidas cautelares menos intensas, el arresto domiciliario, la prohibición de acercarse a un determinado lugar o a la víctima, pero resulta que estas otras medidas que están regladas en el artículo 155, un problema grave que tenemos es que no tienen seguimiento. Hemos abordado los temas de seguridad en Chile durante las últimas décadas o 15 años con eslogans, con consignas reduccionistas
y que no dicen relación con la necesidad de trabajar y pensar estos temas de manera seria e inteligente. Estos son parte de los debates sobre el sistema procesal penal, el que registra que entre 2014 y septiembre de 2017 la cantidad de personas internadas que esperan la resolución de tribunales pasó de 11.907 a 14.344 y el número de condenados a cumplir su pena en prisión disminuyó de 36.327 a 35.557 individuos en el mismo periodo. El Pleno de la Corte Suprema aprobó el pasado 2 de febrero una política de igualdad de género y no discriminación. Esta es la primera de su tipo en la historia del Poder Judicial y va a incorporar una perspectiva de género y derechos humanos en todos los temas ligados a la institución. Es la primera política de igualdad de género y no discriminación en la historia del Poder Judicial. Una iniciativa aprobada por el Pleno de la Corte Suprema y que sella un plan de trabajo que comenzó el año 2015 y que consideró, entre otras cosas, la realización del primer estudio diagnóstico de la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial chileno y la realización de acciones específicas en materia de capacitación, sensibilización y difusión. Todo ello liderado por la ministra encargada de Asuntos de Género del Máximo Tribunal, Andrea Muñoz. Entonces fuimos trabajando hasta llegar en forma participativa en todas las jurisdicciones, con talleres, con ideas de los propios miembros de la Corte, hasta llegar a elaborar esta política, que en el fondo su propósito es poder garantizar la igualdad de género y no discriminación en todo el quehacer del Poder Judicial. La nueva política se orienta en base a 5 principios rectores: igualdad, no discriminación de género, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género y participación e inclusión, y 4 ejes estratégicos: los principios de no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia, la no violencia de género y la capacitación. Todo ello haciendo suyos los valores del Plan Estratégico 2015-2020 de la institución, actitud y gestión que desde el gobierno es respetada y admirada. Esto es un avance tremendo de precisamente el Poder Judicial a través también de la creación de la unidad de género y no discriminación. Ha hecho una investigación propia de la institución y nos parece tremendamente relevante porque efectivamente todas las instituciones no tienen un escudo protector para nuestra forma cultural. Asimismo, el cumplimiento de esta política reconoce 2 aspectos en su aplicación. Uno interno tendiente a promover el disfrute de espacios de trabajo igualitario y libre de violencia y discriminación por parte de quienes integran el Poder Judicial, y otro externo, referido al desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia. Nos permiten a los chilenos y a las chilenas poder también estar mirando al Poder Judicial con una cara mucho más amigable, porque no solo están buscando cómo tener un clima laboral mejor, sino que también cómo acceden a la justicia mujeres y hombres en un plano de igualdad. La ministra Andrea Muñoz afirma que los avances que ha habido en estos años en el Poder Judicial son parte de un proceso de cambios políticos y culturales que el país también ha experimentado, cambios que, además, apuntan a cumplir con los tratados internacionales en materia de igualdad de género y no discriminación, como lo son la Convención de la CEDAW de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana de Belém do Pará. Ese marco normativo también está en nuestra Constitución y tenemos todo un marco normativo nacional que habla de igualdad en la Constitución política, en las leyes, pero la idea es efectivamente lograr una igualdad de resultado, una igualdad sustantiva, material, por decir así. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que comenzó sus funciones en julio del 2017, será el órgano encargado de promover la implementación de esta política, así como de evaluar y monitorear el cumplimiento de sus objetivos. El 9 de diciembre del año 1991, las autoridades húngaras interceptaron en Budapest un cargamento de más de 11 toneladas de armas procedentes de Chile. Estaba guardado en 36 cajones con el rótulo de ayuda humanitaria a Sri Lanka. Su destino final era Croacia, afectada entonces por un embargo de Naciones Unidas en materia de armas. Este es el fallo histórico de esta semana. Diciembre de 1991 y las autoridades húngaras descubrían un caso de contrabando de armas desde Chile a Croacia. La noticia tensó las relaciones entre el gobierno y el ejército, liderado aún por Augusto Pinochet, en medio del retorno a la democracia presidida por Patricio Aylwin.
Estamos hablando del caso del tráfico de armas a Croacia. Esto se descubre cuando llega un cargamento chileno a Hungría. Es un cargamento que está caratulado como ayuda humanitaria y sin embargo en Hungría es descubierto que es armamento. El 30 de noviembre de 1991 las autoridades húngaras interceptaron en Budapest un cargamento de 11,5 toneladas de armas procedentes de Chile, 36 cajones con el rótulo de ayuda humanitaria a Sri Lanka. Era la coartada perfecta para una carga que iba a Croacia, afectada por esos días por un embargo de Naciones Unidas en compra de armamento, debido a la guerra de los Balcanes, donde contradictoriamente Chile mantenía tropas en funciones de paz. Está el fin de la Guerra Fría en Europa y el fin de lo que nosotros podríamos llamar la Guerra Fría para Latinoamérica y en el caso específico para Chile. En el caso europeo, los países de la órbita soviética, en la medida que se empieza a producir la caída del socialismo, esos países se empiezan a fragmentar y empiezan a tener distintos conflictos de carácter étnico en muchos casos. La ex Yugoslavia, después de la caída del socialismo, se fragmentó generando un conflicto entre serbios, bosnios y croatas. Justamente estos últimos recibirían el cargamento ilegal, fabricado por FAMAE, fábrica de armas del ejército. Este contaba con autorización del Ministerio de Defensa, aunque obtenida para una falsa exportación de ayuda a Sri Lanka, según el valor declarado de la carga. Cada kilo de armamento costó insólitamente menos de $18. En Argentina, por un caso similar, aunque son ahí 6.500 toneladas de armas, sí hay condenas efectivas y contra un expresidente que es Carlos Menem. Aquí en Chile lo más seguro es que el general Pinochet sí estaba al tanto de esto. Esto no lo arman dos cabos ni oficiales de alto rango. El ejército en voz de Augusto Pinochet reaccionó amenazante ante las críticas del diputado Jorge Chauson. Este aseguró desconfiar de la investigación del ejército hecha por el ex dictador, quien respondió, entre otras frases, afirmando que si los golpeaban una vez, ellos golpearían 2 veces. En general la política, los políticos chilenos se mostraron muy contrarios y muy denunciantes respecto de lo que FAMAE había hecho. A pesar de eso, y precisamente por el proceso de transición que se vivía y por el intento de realizar una transición pacífica, no se llegó a instancias judiciales para definir culpables y establecer sentencias. Eso fue algo que no se logró hacer hasta ya avanzado los años 2000. En 1991 comenzó la investigación central en los tribunales civiles. Uno de los llamados a declarar fue el coronel del ejército Gerardo Uber, quien apareció muerto al tiempo después con el cráneo destrozado. El caso pasó luego a la justicia militar, que dictó condena de primera instancia en 2004. En junio de 2009 la Corte Marcial dictó otra sentencia, que sería revisada luego por la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que hace, la Corte Suprema en este caso con la integración del Auditor General de Ejército, lo que hace es anular la sentencia de la Corte Marcial porque dice que no está suficientemente acreditado la participación criminal y ellos en cambio dictan una nueva sentencia donde se establece claramente cuáles son los hechos y cuáles son las condenas que se aplican. Hay condenadas varias personas por el delito de exportación ilegal de material bélico. Recordemos que aquí en el fondo este era material bélico que producía la FAMAE. El general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez y 3 antiguos miembros del ejército, el capitán Patricio Ernesto Pérez, el brigadier David Fuensalida y el mayor Carlos Galvarino, fueron condenados a 3 años y 1 día de presidio. Misma pena para el general en retiro Héctor Guillermo Letelier, quien además recibió otros 541 días como autor del delito de falsedad. El capitán retirado Pedro Araya recibió 541 días de presidio. El empleado civil del ejército Ramón Vicente Pérez, 3 años y 1 día de presidio, mientras que otros 2 civiles, Antonio Marón y Sergio Polman, recibieron 541 días como cómplices de la exportación de armas. Todos se acogieron a beneficios y ninguno fue a la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago entregó la certificación de relatores a 16 abogados. Estos lograron completar el curso de 3 talleres donde se les enseñó sobre cómo se realiza esta labor.
De manos del presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mauricio Silva, y de las ministras Marisol Rojas y Soledad Melo, 16 participantes recibieron los certificados del tercer taller de preparación para abogados que aspiran a relatar en el Tribunal de Alzada capitalino. Impartido por sus ministros, este curso se enfocó en desarrollar y perfeccionar las principales destrezas de quienes son relatores o quieren relatar para un correcto ejercicio de su labor. La importancia que tiene, por supuesto, para nosotros es máxima porque el cargo de relator en la Corte es fundamental. Ellos son los que nos dan a conocer lo que nosotros en definitiva vamos a fallar, son ministros de fe, entonces por lo tanto estamos entregando, como le decía, las herramientas necesarias para cumplir una buena labor ellos y cumplir así mismo una buena labor nosotros. Ellos tienen que entregar la información que se requiere para resolver el caso. Y eso es sumamente importante, porque eso significa que el relator tiene que estudiar, tiene que prepararse, ¿ya? Lo que significa tiempo y también dedicación. Impulsado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y su presidente titular Miguel Vázquez, se impartieron 3 talleres. Estos incluyeron fases teóricas y prácticas para preparar y relatar causas ante una sala. Tuvimos una formación teórica y luego una formación más práctica en el sentido de que se nos asignaron causas que tuvimos que estudiar y relatarle tanto a un tribunal conformado por relatores titulares como luego a un tribunal conformado ya por ministros de la Corte de Apelaciones. La objetividad es esencial en el relator. Es ministro de fe, entonces tiene que ser objetivo además en lo que entrega, ¿ya? Pero además tiene que cumplir, tener otras características. Por ejemplo, tiene que saber entregar lo que sabe. Saber entregar significa tener una dosis como le dijera yo, de sensibilidad especial. Tiene que relacionarse con los superiores, tiene que relacionarse con los compañeros, con los abogados, en fin, ya, permanentemente. De manera que es un cargo que tiene muchas facetas. Esta es la primera vez que se realiza un taller que apunta a la formación de relatores. Algo inédito en el Poder Judicial, pero que podría ser oficial, ya que la idea de la Academia Judicial es implementar lo antes posible un curso que entregue las herramientas necesarias e indispensables para el buen trabajo realizado por las Cortes de Apelaciones. En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por un director teatral en contra de una periodista que realizó y publicó un reportaje que lo vinculaba con violencia hacia las mujeres. El director argumentó que se afectó su vida privada. En un razonamiento inédito, el Tribunal de Alzada afirmó que la violencia de género es de interés público. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en contra de Javiera Tapia, periodista y editora de la revista online POTQ Magazine, por parte del director teatral Jimmy Valenzuela, quien culpa a la profesional de afectar su vida privada, su honra y la de su familia, a raíz de la publicación de un reportaje que lo acusa de violencia de género. Bueno, la persona que interpuso el recurso de protección entiende que está siendo vulnerado su derecho al exponer su vida privada en un medio de comunicación digital, el medio de comunicación que sea. La medida legal fue interpuesta por el director teatral, quien consideró que los hechos relatados no son de interés público y que estos pertenecen a su vida privada. En un fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Mauricio Silva, Tomás Gray y Rafael Andrade, rechazó el recurso de protección al considerar la violencia contra la mujer como un hecho de interés público. La verdad es que es un fallo interesante, a nuestro juicio es un fallo nuevo, no habíamos visto tal nivel de claridad apelando a Belém do Pará, la Convención Interamericana para sancionar, erradicar la violencia en contra de las mujeres, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, fundamentado en un fallo de esta manera. Jimmy Valenzuela presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia de la Corte de Santiago. Argumenta que el artículo publicado no obedece al ejercicio del trabajo periodístico, ya que carece de una investigación o verificación de los hechos relatados, generando un debate en torno al rol de los medios frente a denuncias de violencia de género y también frente a su presunción de inocencia. Porque aquí nos encontramos frente a una pugna entre dos derechos, ¿cierto? El derecho a la intimidad, por una parte, y el principio de la inocencia. Entonces, por supuesto que aquí lo que prevale es la normativa interna que señala que son de interés público también estos actos de violencia contra la mujer cuando estos constituyen delito.
El año 2016, según datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, se registraron 93.545 denuncias de violencia intrafamiliar. De estos, 72.172 fueron hechas por mujeres. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro, tomó juramento al nuevo ministro del Tribunal de Alzada, Luis Sepúlveda. Les contamos esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. La Corte de Apelaciones de San Miguel, representada por su presidenta Silvia Pizarro, estableció un convenio con la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial, encabezada por Erika Fuentealba, con el objetivo de modernizar la biblioteca de esa corte y crear un centro de documentación jurisprudencial en el propio Tribunal de Alzada. En esta pequeña ceremonia pretendió lanzar la base de jurisprudencia de la Corte. Es algo muy requerido al momento de ejercer la labor jurisdiccional, saber qué hemos dicho antes, qué se ha dicho sobre la materia, uniformar criterios, buscar fundamentos. Para nosotros es indispensable. El año pasado, la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel me solicitó colaboración en varias ideas que ella tenía para implementar durante el año 2017 que tenían relación con nuestra competencia. Nosotros vimos en eso una oportunidad para trabajar en conjunto en forma colaborativa. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro, tomó juramento al ministro Luis Sepúlveda, quien desde este 2018 se desempeñará como titular en el Tribunal de Alzada sanmiguelino. El exministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique reemplaza a la exministra Ana María Arratia, quien dejó su cargo en diciembre pasado, luego de jubilarse. Él llega a integrarse a partir de mañana a la primera sala y a contar del 1 de marzo a la quinta sala de esta Corte. Estamos felices de recibirlo, va a ser un gran aporte sin duda al trabajo que realizamos y contribuyen al excelente ambiente que hemos logrado crear en esta Corte. ¿Cómo lo asumo? Con mucha alegría, con mucha felicidad. En el juramento ya me demostraron y me di cuenta del ambiente que hay acá. Un ambiente cordial, estupendo. Me sumo con mucho cariño a esta Corte. El ministro Luis Sepúlveda ingresó al Poder Judicial en 1979. Ha ejercido como juez de letras en los tribunales de Río Bueno, La Unión y Coyhaique. Desde 2003 fue designado como juez con dedicación exclusiva en causas por violaciones a los derechos humanos en la región de Aysén y en 2008 fue nombrado como ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, cargo que ejerció hasta que en 2018 la Corte Suprema decidió su traslado al Tribunal de Alzada sanmiguelino. El Ministerio Público tiene la facultad de no perseverar en su acusación una vez concluida la investigación. Esta determinación está ligada generalmente a que no existieron los antecedentes necesarios para sustentar que se cometió un delito o para acreditar la participación del imputado. El artículo 248 del Código Procesal Penal se refiere al cierre de las investigaciones en una causa, una vez concluidas las diligencias necesarias para la averiguación de un delito y el grado de participación en el mismo, ya sea como autor, cómplice o encubridor. La ley entrega la facultad a la Fiscalía de decidir si sobresee la causa, formula una acusación o no persevera en el procedimiento. La decisión de no perseverar se toma cuando el Ministerio Público no reúne durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Esta queda a criterio del fiscal, quien deberá evaluar lo indagado y en caso de no lograr respaldar su tesis, comunicará al juez la decisión de no perseverar. En términos jurídicos, implica dejar sin efecto la formalización por la cual se inició el caso. Una vez que se le comunique esta decisión al magistrado, este revocará las medidas cautelares que adoptó y la prescripción de la acción penal seguirá corriendo como si nunca se hubiese interrumpido. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, recibió el saludo protocolar de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras. Esta es la agenda del presidente.
Felicitarlo por la política de igualdad de género y no discriminación, hablar sobre un convenio para prevenir la tortura y entregar un informe sobre los niños, niñas y adolescentes de Sename en el sistema residencial fueron parte de los temas que trataron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, durante el saludo protocolar realizado en el máximo tribunal. Visita protocolar, yo estoy recién asumida en el cargo. El presidente también hace poco asumido, por lo tanto era una visita para conocernos y saludarnos. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. La nueva presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI, María Francisca Zapata, llegó hasta la Corte Suprema a saludar a su máxima autoridad, el ministro Haroldo Brito. Durante la reunión conversaron sobre las diversas actividades que tienen MACHI y lo invitaron al lanzamiento de una campaña sobre paridad de género que se realizará los primeros días de marzo. Nosotros vinimos con una tremenda expectativa a conversar con el presidente sobre nuestros temas que tienen que ver directamente con la promoción de los derechos de las mujeres. Y por supuesto esa expectativa no fue frustrada en lo más mínimo, al contrario, se supera con creces porque donde nosotros esperábamos encontrar un aliado, efectivamente lo tuvimos en términos expresos en esta presidencia, ¿no? Los saludos protocolares concluyeron con la visita de las fiscales judiciales de la Corte de San Miguel, Tita Aranguis y Carla Troncoso, las que fueron recibidas por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. Durante la reunión conversaron sobre temas relacionados al cargo que cumple en el Tribunal de Alzada de esa jurisdicción. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del informativo del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos a visitar las diversas plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.